Vamos a ponernos en contexto. Imaginemos que tenemos un departamento muy lujoso dentro de una de las colonias más lujosas, dentro de una de las ciudades más inseguras y contaminadas y catastróficas que hay en casi todo el mundo. Bueno, pues estamos dentro de un edificio en la colonia Polanco, dentro de la Ciudad de México. Que vivir en la Ciudad de México, no me van a dejar mentir quienes vivan ahí, de por sí ya es toda una experiencia. Entonces, vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Soren y bueno, como ya vieron en el título de aquí abajo, hoy toca hablar de este libro que se llama El Sitio, escrito por Ignacio Solares. Un libro que la verdad me impresionó bastante, pero antes de hablar de la historia, antes de hablar de lo que me pareció, tengo que decirles que a Ignacio Solares yo no lo conozco de nada. Jamás había escuchado su nombre, jamás había leído absolutamente nada de él. Esto debido a que en realidad hace un tiempo me di cuenta que casi no leo a autores mexicanos. Conozco a los más conocidos porque al final de cuentas pues son los más conocidos, pero fuera de ellos poco o nada he leído de otros autores que en México, curiosamente, aunque somos uno de los países que menos lee a nivel mundial, tenemos una producción literaria muy interesante y que contrasta bastante con esta cuestión de que en México casi no se lee. O al menos no como en otros países. Pero bueno, dejando a un lado eso, ahora sí vamos a hablar de este libro. Ya los puse en contexto, ya les conté qué onda, en dónde estamos dentro de esta historia y tengo que decirles que este libro en principio me parece algo parecido a lo que sucede en Ensayo sobre la ceguera. En Ensayo sobre la ceguera de repente todo el mundo se empieza a quedar ciego, le llaman la ceguera blanca y eso obliga y orilla a la sociedad a aislarse, a precisamente permanecer en una comunidad y de hecho la historia principal se desarrolla dentro de un hospital en el cual se tenía a cuarentena a los primeros ciegos y pues al final de cuentas cómo es que esta ceguera blanca pasa a pudrir toda la sociedad y los enfrenta a sí mismos e incluso llevándolos a sus facetas más primitivas, ¿no? Es una cuestión bastante interesante, tengo reseña en el canal si la quieren ver, pero bueno, dicho eso, el libro de Ignacio Solares, por la situación, me pareció algo similar. Aquí vamos a estar en ese departamento que yo les comentaba al principio y de repente, de la noche a la mañana, llegan los militares, sitian el edificio, todos quedan encerrados, sin luz, sin agua, sin internet. Bueno, creo que en ese momento no había internet, pero sin internet. Y bueno, al final del día, los recursos con los que contabas se van acabando poco a poco. Imagínense que ahorita están en su casa y los encierran para vivir, para comer, cuánto durarían con los recursos que tienen ahorita. Entonces realmente estas situaciones van a confrontar a la pequeña comunidad de este edificio conformada por 20 departamentos a situaciones de violencia, a situaciones de desconfianza, a situaciones que llegan a rayar en el fanatismo religioso, porque precisamente quien nos va a contar la historia es un sacerdote que sufre de ebriedad, que es un alcohólico, que tiene síndromes de abstinencia cuando el alcohol se le empieza a acabar y que hasta cierto punto empieza a delirar según quien lo ve de fuera, porque según él está totalmente lúcido y sabe lo que está sucediendo. Dicho eso, realmente saber que la historia principal nos la cuenta un sacerdote que la mayor parte del tiempo está alcoholizado es una cuestión muy interesante porque te deja la constante pregunta de ¿lo que me está contando realmente sucedió? Y más con el final que Ignacio Solares pone en esta novela, que obviamente no les voy a decir, pero ese final deja abierta la puerta precisamente a que tú te plantees qué sucedió realmente después de que escuchaste, bueno, leíste todo lo que el sacerdote tuvo que contar. Obviamente vamos a tener perspectivas diferentes, pero siempre narradas o explicadas a través de los ojos de el sacerdote. Entonces realmente me parece una historia muy interesante tan solo por eso. Ahora, si nos vamos a la historia como tal, como ya les dije, vamos a tener a 20 departamentos que se confrontan constantemente y tienen que hacer un salto de fe y confiar en sus compañeros de edificio. Sin embargo, dentro de las propias paredes del departamento, vamos a encontrar historias tan extremas, por decirlo de alguna manera, como un militar que añora los tiempos del porfiriato, que cree que eran tiempos mejores. Tenemos a un psiquiatra que empieza a teorizar sobre lo que, bueno, las consecuencias psicológicas que este encierro va a tener en el bebé de una mujer que está próxima a dar a luz y que, bueno, es madre soltera porque se embarazó de su jefe. También tenemos a una familia que se empieza a desmoronar
porque el padre decide enamorarse de una vecina y esa situación se presta a más situaciones. Tenemos a una loca que tiene a dioses egipcios, bueno, todo el mundo la considera loca. Tenemos a otra loca que se queda sentada en su silla viendo hacia la ventana, porque esa ventana es su única puerta con el exterior, es la única escapatoria que ella tiene y es la forma en la que ella sobrevive al sitio. Se queda sentada, mirando a la nada, paralizada, esperando que vengan tiempos mejores. Y así, tenemos muchísimas más familias. Si me pongo a listarles todas las familias que tenemos, no acabamos. Pero estas situaciones se van a desenvolver poco a poco y progresivamente van a explotar. Y como van a explotar, va a haber muchos problemas. Y como va a haber muchos problemas, eventualmente vamos a llegar a un punto de no retorno en el que quizás, y esto se los voy a dejar entre paréntesis, vaya a haber más de un muerto. La situación me parece interesante. Lo que desemboca, lo que provoca, las consecuencias de ese encierro también me parecen interesantes. Sin embargo, creo que lo que más destaca de esta novela es la cuestión del encierro personal, de cómo te enfrentas tú a tus demonios. Y me gustaría hacerles la pregunta: ¿en qué piensan ustedes cuando están pensando? ¿Sobre qué reflexionan? ¿Qué les quita el sueño? Que es algo que vamos a ver constantemente en esta novela de Ignacio Solares que se llama El Sitio. Vamos a ver cómo es que cada una de estas personas que viven en el edificio del sacerdote borracho tiene diferentes mecanismos para enfrentar un encierro consigo mismos y enfrentarse a sus demonios, a sus miedos, a sus ansiedades, a sus sueños, a sus anhelos, a sus añoranzas. Realmente me parece interesantísimo porque yo soy de las personas que rehuye mucho de la soledad. Yo sé que hay gente que disfruta de estar sola y disfruta muchísimo de reflexionar todas estas cuestiones. Sin embargo, de mi parte, yo soy una persona que rehuye mucho como de la soledad, de estar en silencio, de estar sin hacer nada. Puedo estarme haciendo menso, haciendo cualquier otra cosa, pero necesito estar haciendo algo porque no me gusta estar conmigo mismo. Esa es una cuestión que de repente, si quieren, a ustedes les puedo contar. Pero yo rehuyo mucho de la soledad y esta novela me enfrentó a esa reflexión que implicaría sentarme un día, quizás encerrarme en mi cuarto y ponerme a pensar y enfrentarme y verme frente al espejo y decir, tenemos que hacer algo. Este libro fue lo que me dejó. Es una novela que les voy a recomendar muchísimo. Si alguna de las razones que les he dado no los convencen del todo, no sé qué más decirles, porque creo que sin lugar a dudas y sin miedo a mentirles, este probablemente va a ser uno de mis libros favoritos del año. Entonces, pues sí, creo que sería todo de la reseña. Entonces, pues sería todo. Si lo quieren leer, aquí abajo les voy a dejar los enlaces de compra para que lo adquieran. Y yo me voy, pero no voy sin antes desearles que tengan dulces lecturas. Les mando un abrazo inmenso y nos vemos pronto. Iba por YouTube sin saber qué hacer y me encontré con el canal de Soren. Ahora ya no puedo dejarlo de ver, es demasiado sexy, voy a enloquecer. Es demasiado sexy. Sí. Dale like y suscríbete. Gracias.